Realmente son temas específicos, puntuales, pero tiene que ver mucho la diversidad de fármacos. Y así como les decíamos antes, si nosotros en general en farmacología necesitamos tener conceptos básicos de fisiología, acá 80% de lo que vamos a ver es recordarlo de fisiología. Si recordamos fisiología, vamos a poder entender más fácilmente este tema. ¿No? Y como les digo, tampoco es que sean 50 fármacos que aprenderlo, son pocos. Los más importantes son 2 o 3 representativos de cada grupo, pero es un tema muy diverso, muy variado. Entonces, vamos a ver ahora lo que corresponde a la farmacología adrenérgica, tanto los agonistas como los antagonistas adrenérgicos. Recordemos un poquito que el sistema nervioso autónomo está encargado de las funciones que no dependen de nuestra voluntad. Como indica su nombre, ¿no? El sistema nervioso autónomo controla las funciones autónomas, las funciones autonómicas, las que no dependen de nuestra voluntad. La función respiratoria, la frecuencia cardíaca, el tracto gastrointestinal, cómo viene la motilidad, el peristaltismo, el diámetro de las pupilas, etc. Todo lo que no depende de nuestra voluntad está controlado por el sistema nervioso autónomo, el cual a su vez se divide en 2 grandes divisiones, ¿no? Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Recordemos que tenemos una mnemotecnia del inglés muy sencilla que nos ayuda a entender qué es lo que hace cada sistema. Entonces, el sistema nervioso simpático me prepara, recordemos, ¿se acuerdan? ¿Para qué me prepara el sistema nervioso simpático? Para la lucha o huida, ¿no? Para la lucha o huida. Mientras que el sistema parasimpático me prepara para, ¿se acuerdan? Para el reposo y digestión. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que corresponde al sistema nervioso simpático. Y esto es fácil de entender, que eso nos ayuda por lo menos a nivel muy básico entender cuáles son las funciones, cuáles son las respuestas que va a activar el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, si el sistema nervioso simpático me prepara para la lucha o huida, ¿qué hará el sistema nervioso simpático, por ejemplo, sobre la función cardíaca? ¿Incrementa o disminuye la función cardíaca? Incrementa, obviamente incrementa. Aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción. Si el sistema nervioso simpático me prepara para la lucha o para la huida, ¿qué hará, por ejemplo, sobre la función pupilar? ¿Midriasis o miosis? Midriasis, obviamente. Tengo que captar mejor el entorno en el cual me encuentro para poder luchar, para poder huir. ¿Qué hará, por ejemplo, sobre la función digestiva? Si me prepara para la lucha o para la huida. ¿Incrementará la motilidad y el peristaltismo o más bien disminuirá la motilidad y el peristaltismo? Disminuye. Obviamente disminuye, ¿no? Nadie puede luchar o pelear, obviamente hay un peristaltismo aumentado, también tiene que disminuir el peristaltismo. Veamos entonces. Recordemos que el sistema nervioso simpático se conoce también como sistema tóraco-lumbar, ¿sí? Sistema tóraco-lumbar, porque sus fibras preganglionares parten del primer segmento torácico hasta el segundo o tercer segmento lumbar, ¿sí? Recordemos que en el sistema simpático, como vemos acá, la fibra preganglionar es una fibra muy corta, muy pequeña. Y la fibra postganglionar, la que va hasta el órgano inervado, es una fibra muy larga, ¿sí? Una fibra muy larga. Lo que les decíamos, en la pupila, por ejemplo, causa midriasis. En el corazón aumenta las funciones básicas del corazón. A nivel del sistema respiratorio, a nivel del músculo liso bronquial, por ejemplo, ¿qué causará a nivel del músculo liso bronquial? Obviamente broncodilatación, porque necesitamos mayor ingreso de aire, que nuestro organismo pueda funcionar mejor. Entonces recordar que el neurotransmisor en la división simpática, el neurotransmisor postganglionar es la noradrenalina. Entonces, esto es muy fácil de recordar porque todos los receptores adrenérgicos son acoplados a proteína G, todos sin excepción. Todos son acoplados a proteína G. Entonces tenemos lo siguiente, para recordar un poco la parte fisiológica. Yo voy a tener receptor alfa 1,
receptor alfa 2, receptor beta 1, receptor beta 2 e incluso lo menos importante que es el beta 3. ¿Sí? A ver, ahí tenemos una mnemotecnia también muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Si yo quiero recordar qué tipo de proteína G utilizan esos receptores, recordemos, todos los receptores adrenérgicos son acoplados a proteína G, todos sin excepción, tanto los alfa como los beta. Pero cada uno predominantemente usa un tipo de proteína G. Entonces, predominantemente, el alfa 1 utiliza la proteína GQ. El alfa 2 utiliza la proteína GI, predominantemente, porque también pueden ser otras, como vemos ahí. Pero predominantemente alfa 1 usa GQ, alfa 2 GI, y todos los beta utilizan GS. Todos los beta utilizan GS. ¿Ok? A ver. Y esto es lo más básico, porque si entendemos esto, va a ser más fácil entender lo demás. Si no entendemos esto, no vamos a entender lo que viene, ¿no? A ver, ¿dónde se ubica principalmente el receptor alfa 1? ¿Dónde se ubica principalmente? Por ejemplo, muy bien, el músculo liso bronquial. La principal ubicación es músculo liso vascular primero, ¿ok? Músculo liso vascular. Ojo que también hay alfa 1 en corazón, en músculo liso bronquial, en distintos lugares. Pero la más importante es músculo liso vascular, músculo liso vascular. ¿Qué produce cuando la noradrenalina activa este receptor alfa 1 en músculo liso vascular? ¿Qué producirá? ¿Contracción o relajación del músculo liso vascular? Contracción, contrae el músculo liso vascular. Producirá vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Dónde más tenemos receptores alfa 1? En orden de importancia. Porque hemos visto ahí también en el corazón, en los bronquios, en el tracto digestivo, pero esos están en tercera, cuarta, quinta línea. ¿Qué otra ubicación del alfa 1 será muy importante? ¿En qué parte de la pupila se encuentra? Muy bien, el músculo radial de la pupila, muy bien. Se encuentra en el músculo radial de la pupila. Qué feo ahorita esa profesora, ¿no? Yo miraré tan fuerte que te escuchas en el otro salón. No creo. Yo hablo fuerte, pero no creo que mi voz en el otro salón. Eso que estas paredes tienen una manera de aislar. Si recordamos, solo para recordar, jóvenes, recordemos que acá tenemos la pupila. Imagínense, esta es la pupila. Yo tengo dos tipos de músculo, ¿no? Tengo un músculo, como su nombre indica, radial. Es como rayos que salen del centro, músculo radial. ¿Sí? Este músculo radial tiene predominantemente receptores alfa 1 adrenérgicos, predominantemente. ¿Qué pasa si yo contraigo el músculo liso radial? ¿Qué pasará con la pupila? ¿Se cierra o se abre? Se abre, se dilata la pupila. Por eso la respuesta que yo voy a encontrar, ¿cuál será? Miriasis. Aumento en el diámetro pupilar. Muy diferente a lo que veremos la próxima semana en la división parasimpática. Esta pupila también tiene un músculo circular. Ese músculo circular tiene principalmente receptores muscarínicos M3. ¿Qué pasa si yo tengo receptores muscarínicos M3 y la acetilcolina contrae ese receptor que está en los músculos, ¿no? En el músculo circular? Se activa ese receptor, contrae el músculo circular. ¿Qué pasará? Disminuye el diámetro pupilar y tenemos miosis, ¿no? Entonces eso será para la división parasimpática. Entonces, muy bien, ahí tenemos las dos ubicaciones más importantes del receptor alfa 1. Ojo que tiene muchas más, pero son las más importantes. Veamos ahora lo que corresponde al alfa 2. ¿Dónde se encuentra el alfa 2, jóvenes? En el corazón también, porque es el más importante. En el hígado, no es el más importante, podría ser de tercera, cuarta línea. Recuerden que en el hígado también produce glucogenólisis, gluconeogénesis, pero hay dos ubicaciones más importantes acá. Hasta tres podríamos decir, pero dos que son las más importantes. Músculo liso vascular. Lo característico, lo más característico del alfa 2, ¿dónde se encuentra
alfa 2? Hígado. En los ganglios, ¿no? Hígado. Páncreas, esa es la segunda, ya ponemos la segunda. Se encuentra en las células beta del páncreas. Células beta del páncreas. ¿Y qué hará, jóvenes, a nivel de las células beta del páncreas? ¿Ah? De insulina, muy bien, es G inhibitorio. Entonces, ¿qué hará? Disminuye la liberación de insulina. Porque imagínense, si yo tengo glucosa en la circulación, mi glicemia está elevada. Si libero más insulina, esa glucosa rápidamente ingresa a los tejidos. Yo no quiero que ingrese rápidamente, sino que se distribuya por todo el cuerpo para tener más energía, para que el organismo funcione mejor. Por eso disminuye la liberación de insulina. Recuerden, la primera ubicación es la más importante. El alfa 2 es un receptor presináptico, ¿se acuerdan? Un receptor presináptico, se encuentra en todas las terminaciones nerviosas. Está en las terminaciones nerviosas. A nivel presináptico, ¿qué es lo que hace cuando la noradrenalina estimula este receptor alfa 2? Disminuye la liberación de neurotransmisores. Disminuye la liberación de neurotransmisores. Por ejemplo, si está en una terminación nerviosa, digamos, del mismo sistema simpático, disminuye la liberación de noradrenalina. Si está en una terminación nerviosa del sistema parasimpático, disminuye la liberación de acetilcolina. Si está en una terminación nerviosa de una neurona que libera glutamato, reducirá la liberación de glutamato. No tiene un efecto, recuerden, de feedback negativo, de retroalimentación negativa. Y el beta 1 es el más fácil de todos, ¿no? ¿Dónde se encuentra el beta 1? Lo primero que han dicho es en el corazón, en el corazón. Entonces recordemos, beta 1 tenemos en músculo de aurículas y ventrículos, el nodo aurículo sinusal y el nodo aurículo ventricular. El músculo de aurículas y ventrículos es que estimulante, va a causar incremento en la fuerza de contracción. Eso se conoce como efecto inotrópico positivo. Aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco, incrementa la fuerza de contracción del miocardio. En el nodo aurículo sinusal, ¿qué pasará si activamos este receptor beta 1, se une la noradrenalina? ¿Qué pasará en el nodo aurículo sinusal? ¿Qué pasará? Aumenta la frecuencia cardíaca, lo que se conoce como efecto cronotrópico positivo. Aumenta la frecuencia cardíaca. Recordemos que la frecuencia cardíaca se regula a ese nivel, en el nodo aurículo sinusal. Y si estimulamos el que está en el nodo aurículo ventricular, causará efecto dromotrópico positivo. Entonces, estimula todas las funciones básicas del corazón. ¿Dónde tenemos beta 2, jóvenes? ¿Dónde tenemos receptores beta 2? Dale, con los intestinos, sí, pero todos los intestinos, todos ahí. En la realidad sí, pero hay unas ubicaciones predominantes. Primero el músculo liso bronquial. Beta 2, ubicación predominante, músculo liso bronquial. ¿Y qué es lo que va a producir en el músculo liso bronquial? Produce broncodilatación. Broncodilatación. Tenemos el receptor beta 2. ¿Dónde más tenemos receptor beta 2? Lo que han dicho más, ¿se acuerdan? Están pensando en el intestino. En el músculo liso del tracto gastrointestinal y del tracto genitourinario, en ambos lugares. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la motilidad, contrae el músculo liso y aumenta el peristaltismo. Aumenta la motilidad y aumenta el peristaltismo. También, por ejemplo, una ubicación ya terciaria realmente, por ejemplo, está en otros músculos lisos. Por ejemplo, el músculo liso vascular. ¿Qué va a causar el músculo liso vascular? Vasodilatación. Produce vasodilatación. Y en general también en otros músculos lisos. Por ejemplo, el músculo liso uterino. El músculo liso
relajación del músculo liso uterino, lo que se conoce como efecto tocolítico, ¿sí? Cuando se habla de la actividad uterina hay dos posibilidades, ¿no? Hay un efecto que se llama oxitóxico, que es cuando se incrementa la contracción uterina, efecto oxitóxico. Y el otro efecto es cuando se relaja el músculo liso uterino, ese efecto se llama efecto tocolítico. Y el beta 3, que es el más sencillo de todos, el beta 3 se encuentra en los adipocitos y su activación va a producir lipólisis, ¿no? Liberación de energía, lipólisis. Entonces recordemos estas ubicaciones, esto es lo más importante. Alfa 1, el músculo liso vascular, el músculo radial de la pupila. Alfa 2 en las terminaciones nerviosas y las células beta del páncreas. Beta 1 en el corazón. Beta 2 en una amplia gama de músculos lisos. Y beta 3 en los adipocitos. Si recordamos y entendemos esto, nos va a ser más sencillo ver lo que vamos a revisar ahora en relación a los fármacos que actúan sobre este tipo de receptores. Veamos entonces. Veamos primero los agonistas adrenérgicos. Serán aquellas moléculas que estimulen los receptores adrenérgicos. Pueden ser ligandos endógenos o pueden ser fármacos. Veamos primero algunos ligandos endógenos, ¿no? Primero tenemos a la adrenalina y la noradrenalina. Son catecolaminas, ligandos endógenos que nuestro propio organismo produce y que van a estimular de manera no selectiva a los receptores alfa y beta adrenérgicos. Con diferente nivel de intensidad estimulan alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Son agonistas no selectivos. Agonistas no selectivos. A ver, aquí tenemos por ejemplo la adrenalina. La adrenalina para nosotros en odontología es muy importante porque va a ser el vasoconstrictor que más vamos a utilizar en la consulta odontológica. Normalmente cuando usamos un anestésico local vamos a usar lidocaína con adrenalina, o mepivacaína con adrenalina, o articaína con adrenalina. Entonces, para nosotros en odontología es muy importante porque es el vasoconstrictor que más utilizamos asociado a los anestésicos locales. ¿Qué es lo que tiene de bueno la adrenalina? Que es un vasoconstrictor compensado, equilibrado, que tiene un efecto bastante equilibrado, como podemos ver acá. ¿Por qué? Porque el 50% de su actividad la dirige hacia receptores alfa adrenérgicos y el otro 50% de su actividad la dirige a receptores beta adrenérgicos. Es bastante equilibrado, bastante compensado. Si yo me fijo solamente en lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos a nivel vascular, cuando yo coloco, por ejemplo, a mi paciente lidocaína con adrenalina, la adrenalina localmente estimula receptores alfa 1. ¿Qué hace con los alfa 1 en el músculo liso vascular? Vasoconstricción. Localmente hace vasoconstricción. Pero cuando esa lidocaína con adrenalina va a la circulación, llega al resto del organismo, sistémicamente produce, ¿qué pasa con el receptor beta 2? Vasodilatación. Entonces tiene ese efecto equilibrado, compensado. Por un lado produce 50% vasoconstricción y por otro lado produce vasodilatación. Por eso la adrenalina o epinefrina, recordemos que son sinónimos adrenalina o epinefrina, es el vasoconstrictor más utilizado, tiene un efecto compensado que no va a alterar significativamente los parámetros cardiovasculares del paciente en las dosis que usamos en odontología. En las dosis que usamos en odontología, que vamos a ver luego, son cantidades muy pequeñas, 18 microgramos, 22.5 microgramos, no modifica significativamente la función cardíaca. Muy diferente a la noradrenalina. Vemos acá, la noradrenalina tiene 90% de actividad sobre receptores alfa y solamente 10% de actividad sobre receptores beta. Es un vasoconstrictor desequilibrado. Está dirigiendo la mayor parte de su actividad a receptores alfa. Se dirige 90% alfa 1. ¿Qué hace alfa 1 con los vasos sanguíneos jóvenes? Hace vasoconstricción. Y ese poquito
poquito de actividad, 10%, que se dirige a receptores beta, lo hace predominantemente en receptores beta 1. ¿Qué pasa con receptores beta 1 cuando los estimulamos? ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Aumenta la fuerza de contracción del miocardio, la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción. Entonces, imagínense ustedes, si a un paciente le damos noradrenalina. Alfa 1 produce vasoconstricción, eleva la presión arterial. Beta 1 produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, eleva más la presión arterial. Aquí hay un riesgo más significativo de elevar la presión arterial. A ver. Existe un tercer vasoconstrictor, pero que no es catecolamina endógena. Existe un tercer vasoconstrictor que se utilizaba antes, ahora ya casi no hay. Se llama levonorgestrina. No es catecolamina endógena, era un fármaco producido sintéticamente. Y esta levonorgestrina también era un poco desequilibrada, ¿no? La mayor parte de su actividad la dirigía a receptores alfa, 75%, y el 25% de su actividad a receptores beta. Entonces era también desequilibrado. La mayor parte de su actividad la dirigía a receptores alfa y solo un 25% a receptores beta. Por eso es que también ya no se usa tanto, ¿no? El vasoconstrictor que vamos a usar con todos los anestésicos locales va a ser adrenalina o epinefrina. Veamos en general en medicina para qué se usa. La adrenalina se usa como vasopresor potente para pacientes que tienen hipotensión. También la adrenalina se usa como el tratamiento inicial, el fármaco más importante para tratar la anafilaxis en un paciente con una reacción alérgica severa, la más severa de todas, que es la anafilaxis. El primer fármaco que se administra es la adrenalina, ¿sí? Luego se utilizará un corticoide y luego un antihistamínico. El primero es la adrenalina. El que va a salvar la vida al paciente es la adrenalina. Se puede utilizar también en paro cardíaco, por inyección directa al corazón, por inyección intracardíaca. Se usa también en casos de crisis asmáticas severas, cuadros de broncoespasmo agudo. Y lo que les decíamos, lo más importante para nosotros, como vasoconstrictor asociado a los anestésicos locales. ¿No? En la actualidad, en todo el mundo, lo que se usa más frecuentemente en odontología, lidocaína con adrenalina, o mepivacaína con adrenalina, o articaína con adrenalina. En odontología, en el 99.99% de casos, vamos nosotros a utilizar anestésicos con vasoconstrictores. Veamos ahora lo que corresponde a la noradrenalina. La noradrenalina se usa también como vasopresor. Su efecto vasoconstrictor, si yo lo comparo con la adrenalina, es incluso más potente. Su actividad vasoconstrictora es más intensa en comparación a la adrenalina. También es útil para el tratamiento del paro cardíaco y también para distintos casos de shock distributivo. ¿Sí? Mucho más potente para el uso sistémico, para el uso médico. Para nosotros no lo vamos a emplear. Veamos ahora los fármacos que se producen sintéticamente, los agonistas alfa, es decir, aquellas moléculas que van a imitar el efecto de la noradrenalina sobre los receptores alfa. Tenemos por un lado agonistas selectivos para alfa 1 y también tendremos luego agonistas selectivos para alfa 2. Los más importantes van a ser los primeros, agonistas selectivos alfa 1. Veamos entonces este grupo. Veamos los agonistas selectivos alfa 1. Tenemos en primer lugar a la etilefrina. La etilefrina es un vasopresor muy potente. Se utiliza por su actividad vasopresora en pacientes con síncope vasovagal. El síncope vasovagal, síncope es sinónimo de desmayo, ¿no? Se llama vasovagal porque responde a una excesiva actividad del décimo par craneal, ¿no? Que se conocida como nervio vago. Entonces, cuando sucede este síncope vasovagal y mi paciente no responde a las medidas primarias de atención, tiene que ser hospitalizado y por vía intravenosa se le va a colocar etilefrina, ¿no? Muy útil para el tratamiento del síncope vasovagal y para otros cuadros de hipotensión, para otros cuadros de shock. Luego tenemos dos agentes conocidos, ¿no? Dos agentes conocidos.
Fenilefrina y pseudoefedrina. La fenilefrina y la pseudoefedrina se utilizan mucho como descongestionantes. En el mercado tenemos muchos productos que se usan para el tratamiento de los síntomas del resfrío común. ¿Qué producto conocen jóvenes, por ejemplo, que se usa para el tratamiento de un resfrío común? Nombres comerciales. Panadol solo no, Panadol antigripal, porque Panadol solo es paracetamol. Panadol antigripal sí, por ejemplo, Panadol antigripal. ¿Qué más? ¿Qué otros productos conocen? Hay productos con nombres ridículos, ¿no? Chao, por ejemplo, ¿no? Chao. Nastisol, ¿han visto Nastisol también? Normalmente estos productos, ¿qué combinan? Combinan un antihistamínico, que puede ser clorfeniramina o cetirizina, con un descongestionante. Normalmente estos productos antigripales combinan eso, un antihistamínico más un descongestionante. A veces también le agregan paracetamol para el tratamiento de la fiebre o a veces incluso algún antitusígeno, ¿sí? Pero usualmente lo básico, un antihistamínico más un descongestionante. ¿Por qué funcionan como descongestionantes? Porque al haber vasoconstricción reducen la llegada de sangre a todos los niveles, incluyendo la llegada de sangre a nivel de las glándulas mucosas. Si hay menor llegada de sangre a las glándulas en el sistema respiratorio, hay menos llegada de sangre, al haber menos llegada de sangre, hay menos extravasación de líquido. Y si hay menos extravasación de líquido, disminuye la formación de moco. Entonces, es muy común tener productos que combinan clorfeniramina con fenilefrina, o cetiricina con fenilefrina, o cetiricina con pseudoefedrina, o clorfeniramina con pseudoefedrina. ¿Sí? Entonces, se usan mucho como dos descongestionantes, ¿no? Ambos, los dos. Aparte de eso, la fenilefrina también se usa en oftalmología. Existe una presentación oftálmica de fenilefrina. ¿Qué causará la fenilefrina a nivel ocular? Si es un agonista alfa-1, ¿qué causará? Midriasis, va a producir midriasis. Se utiliza para el examen de fondo de ojo la fenilefrina en su presentación oftálmica. La fenilpropanolamina ya no se encuentra en el mercado. Pertenecía a este grupo, pero fue retirada del mercado porque causaba reacciones de hepatotoxicidad, de un fármaco potencialmente hepatotóxico, entre otros muchos efectos adversos. Veamos los agonistas alfa-2. A ver, imagínense ustedes, decíamos, la principal ubicación del alfa-2 es en las terminaciones nerviosas. En algunos casos, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que pasará si mi paciente tiene una excesiva liberación de noradrenalina? ¿Qué pasará si mi paciente endógenamente libera excesivamente noradrenalina? ¿Qué pasará con ese paciente? ¿Qué pasará si libera mucha noradrenalina y, por ejemplo, va al receptor alfa-1? ¿Qué hará el receptor alfa-1? Vasoconstricción, eleva la presión arterial. Por ejemplo, en el beta-1, ¿qué hará en el beta-1? Más efecto inotrópico positivo, pronotrópico positivo, donotrópico positivo, eleva más la presión arterial. Uno de los casos en los que hay una sobreactivación por una liberación excesiva de noradrenalina es, por ejemplo, en pacientes hipertensos. ¿Cómo contrarrestamos eso? Utilizando un agonista alfa-2, porque los agonistas alfa-2 disminuyen la liberación de neurotransmisores. Estos fármacos se pueden usar como antihipertensivos. Clonidina, guanfacina, metildopa, son antihipertensivos que se pueden utilizar para esa finalidad, ¿no? Dentro de ellos, uno tiene peculiar importancia, que es la metildopa. La metildopa es la primera elección para la preeclampsia, ¿no? Recordemos, la preeclampsia es la hipertensión inducida por el embarazo. Recuerden que en algunas pacientes gestantes, por los cambios hormonales que se producen durante la gestación, se desarrolla una hipertensión inducida por el embarazo. Eso se llama preeclampsia. Para el tratamiento de esa preeclampsia, uno de los fármacos de primera elección es esta metildopa, uno de los más seguros. Veamos ahora los agonistas beta. Los agonistas beta, que es súper fácil de entenderlo. No existen agonistas específicos para beta-1, no existen. No se han diseñado fármacos que estimulen solamente beta-1. Pero sí hay agonistas de receptores beta-2. Moléculas que estimulan específicamente el receptor beta-2.
Si yo utilizo un agonista beta 2, ¿para qué me servirá el agonista beta 2? ¿Qué producirá el agonista beta 2 que imita la acción del receptor beta 2? Broncodilatación. ¿Para qué tipo de paciente me servirá entonces? Por ejemplo, para pacientes con asma. Entonces, tenemos un grupo grande de agonistas beta 2, ¿no? Para hacer una pequeña clasificación de estos agonistas beta 2. Los agonistas beta 2 pueden ser de acción corta o de acción prolongada. Tenemos agonistas beta 2, los cuales pueden ser de acción corta o de acción prolongada. Acción corta significa que su efecto va a durar solamente entre 4 a 8 horas, solo entre 4 a 8 horas. De acción corta tenemos, por ejemplo, al salbutamol y al fenoterol. ¿Sí? Ojo que como vemos acá, el salbutamol en todo el mundo lo conocen como albuterol, ¿no? Algo parecido a lo que les decíamos del paracetamol, ¿se acuerdan? Paracetamol solamente le llamamos acá en algunos países de Latinoamérica. En todo el mundo paracetamol es acetaminofén. Todo el mundo lo conoce como acetaminofén. Pero acá en Latinoamérica algunos países lo conocemos como paracetamol. Son sinónimos. Lo mismo pasa acá, ¿no? Ustedes van a Estados Unidos o a la Comunidad Europea y dicen salbutamol, no les van a entender, ¿no? El nombre oficial es albuterol. Entonces, pero acá lo conocemos como salbutamol. Son agonistas de acción corta, un tiempo corto, ¿no? Usualmente 4, máximo 8 horas. Y tenemos los de acción prolongada que van de 8 a 12 horas. Y acá tenemos, por ejemplo, salmeterol y formoterol. Ambos se pueden usar por vía inhalatoria. Estos fármacos se prefiere que se utilicen por vía inhalatoria para que su efecto se restrinja más al tracto digestivo. Se usan por vía inhalatoria. Existe también, por ejemplo, salbutamol para vía oral, pero ya casi no se utiliza. Lo preferible por vía inhalatoria. Esto se utiliza primariamente por el tratamiento del asma. Pero si yo tengo un paciente con asma leve, intermitente, que tiene crisis muy esporádicamente, una vez cada 3, 4 meses, cada vez que hace mucho frío, 1 o 2 crisis al año, ¿qué tipo de agonistas utilizaré? ¿De acción corta o de acción prolongada? Obviamente de acción corta, solamente para ese momento en el que presenta la crisis. Pero si tenemos un paciente asmático que tiene crisis de forma recurrente, que tiene crisis cada 15 días o 2, 3 veces al mes, necesita usar una medicación crónica todos los días, ¿qué nos conviene para él? Un agonista de acción prolongada. Entonces, esa es una diferencia importante, ¿no? Aquí están todos, los de acción corta y los de acción prolongada, ¿sí? Los de acción corta y los de acción prolongada. ¿Cómo? Ritodrina es un fármaco diferente. Ritodrina se usa por su efecto tocolítico, es un fármaco que se usa para retrasar el trabajo de parto. No tiene selectividad por vías respiratorias, como si lo tienen salbutamol, formoterol, salmeterol, sino la ritodrina tiene más selectividad por el músculo liso uterino, se utiliza como tocolítico. ¿Sí? Acá para recordar un poco la ubicación que ya hemos visto. Pasemos ahora, jóvenes, a ver lo que corresponde a los antagonistas. ¿Qué podemos decir de los antagonistas de receptores alfa? Ya hemos visto los agonistas, los que imitan la actividad de los receptores alfa, van a tener efectos similares. Veamos ahora los antagonistas de receptores alfa. Tenemos los antagonistas alfa 1 y los antagonistas alfa 2. A ver. Primero los antagonistas alfa 1. Los antagonistas alfa 1 se van a utilizar primariamente, sobre todo los 3 primeros, primariamente como antihipertensivos, porque recordemos, veíamos que el alfa 1 causa vasoconstricción y una vasoconstricción sostenida eleva la presión arterial. Un paciente hipertenso podría la enfermedad ser causada por un exceso de actividad vasoconstrictora, ¿no? Recordemos un poquito, porque eso es algo importante.
Recordemos un poquito. Si nosotros recordamos biofísicamente la fórmula de la presión arterial, recordemos que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Es la fórmula de la presión arterial. Y a su vez, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección. Entonces, imagínense ustedes, si un paciente tiene un exceso de actividad del receptor alfa 1, está con vasoconstricción, al haber vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular sistémica. Si aumenta la resistencia vascular sistémica, aumenta la presión arterial. Entonces, para eso se utilizan estos tres primeros: prazosine, terazocin y doxazocin. Son antagonistas del receptor alfa 1 que se encuentra a nivel del músculo liso vascular. Además de eso, tienen un segundo uso en importancia. También antagonizan el músculo liso a nivel de la vejiga, facilitando la micción. Por eso, estos fármacos, aparte de antihipertensivos, se usan para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Es su segundo uso, su segunda aplicación, aparte de ser antihipertensivos, se usa para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. El problema es que estos fármacos pueden causar, de forma frecuente, sobre todo en las primeras semanas de tratamiento, pueden causar hipotensión ortostática. ¿Saben, jóvenes, qué cosa es hipotensión ortostática? ¿Qué será hipotensión ortostática? ¿Cómo? Eso es hipotensión. ¿Qué será hipotensión ortostática? ¿Qué será, Naira? ¿Ah? ¿Sí? La sedación profunda, su compañera. Sí. ¿Qué será, jóvenes, hipotensión ortostática? Jason, ¿a qué le suena ortostática? Cuando te levantas muy rápido. Cuando tenemos un cambio brusco de posición. ¿Sí les ha pasado alguna vez que hemos estado recostados, nos hemos echado por mucho tiempo y de pronto nos levantamos y empezamos a caminar y nos mareamos un poquito, ¿no? Esa es una hipotensión ortostática. Y estos fármacos causaban mucho eso. Eran útiles como antihipertensivos y también para la hiperplasia prostática benigna, pero tenían ese problema que causaban alta frecuencia de hipotensión ortostática. Para eso se crearon fármacos nuevos que solamente funcionen para la hiperplasia prostática benigna. Y tenemos estos dos, tamsulosina y alfusosina. Siendo el más utilizado, tamsulosina, ¿no? Así como nosotros, de forma muy general, por poner una analogía, así como nosotros pensamos en fiebre, ¿qué es lo primero que se usa para la fiebre? Paracetamol, ¿no? Entonces, igual, hiperplasia prostática benigna, lo primero que se usa es tamsulosina, ¿no? Tamsulosina. Veamos los agonistas alfa 2. Los antagonistas alfa 2. En los antagonistas alfa 2, resaltar que estos no tienen valor terapéutico, no tienen uso terapéutico. Tenemos solamente un representante que es la ioipina. La ioipina es un fármaco que se usaba hace muchísimos años, hablamos hace 40 o 50 años, como parte del tratamiento, como una alternativa terapéutica para la disfunción eréctil. Pero ya no se utiliza, hace más de 30 años se han descubierto otros fármacos que son más efectivos para la disfunción eréctil. Ya no se utiliza ioipina. El riesgo que tenía la ioipina es que al antagonizar el alfa 2, imagínense, yo antagonizo el alfa 2, lo que hacía el alfa 2 era reducir la liberación de neurotransmisores. ¿Qué pasa si yo antagonizo el alfa 2? ¿Qué pasará con los neurotransmisores? Lo contrario, aumenta la liberación de neurotransmisores y se estimulaba de forma excesiva el receptor alfa 1 y beta 1. Un efecto adverso de la ioipina era taquicardia, hipertensión, arritmias, anginas, ¿no? Era muy peligroso, ya no se usa, no tiene valor terapéutico, solo como interés histórico. Y finalmente, jóvenes, los antagonistas beta, los antagonistas de receptores beta. Aquí tenemos un primer grupo que son antagonistas no selectivos.
¿Qué significa antagonistas no selectivos? Que bloquean receptor beta 1 y beta 2. Bloquean receptor beta 1 y beta 2. Y tenemos todos estos fármacos: propanolol, nadolol, timolol, abetalol, carvedilol, los más conocidos, ¿no? Siendo el más representativo del grupo el propanolol. A ver, imagínense ustedes, propanolol. ¿Para qué es útil el propanolol? ¿En qué pacientes creen ustedes, jóvenes, en qué pacientes creen ustedes que podría haber una sobreactividad del receptor beta 1? ¿En qué enfermedad habrá un efecto inotrópico exagerado, un efecto cronotrópico muy intenso y también un efecto dromotrópico muy intenso? ¿En qué enfermedad creen ustedes que el corazón latirá muy rápido, latirá con mucha fuerza, con una velocidad de conducción un poco desordenada? Por ejemplo, en las arritmias, en la hipertensión arterial, en la angina. Entonces, todos estos fármacos son antiarrítmicos, antihipertensivos, antianginosos, ¿sí? Porque bloquean a los receptores beta 1 y beta 2. Son antihipertensivos, antiarrítmicos y antianginosos, ¿sí? Propanolol mucho tiempo se utilizaba como antihipertensivo, antiarrítmico, incluso como antianginoso, ¿sí? Pero tienen un problema. Imagínense que tengamos un paciente que es hipertenso, pero que también es un paciente asmático. Es hipertenso y es asmático. Yo bloqueo beta 1, excelente. Bloquear beta 1, disminuyo todas estas funciones, regulo la presión arterial. Pero ¿qué pasa si bloqueo el receptor beta 2, jóvenes? ¿Qué pasa si bloqueo el beta 2? ¿Qué voy a tener si bloqueo el receptor beta 2? ¿Qué efecto voy a tener si bloqueo el receptor beta 2? Broncoconstricción, porque sería perjudicial para cualquier paciente, mucho más para un paciente asmático. Entonces, estos fármacos son peligrosos para pacientes que tienen problemas respiratorios. Pueden aliviar la hipertensión arterial, las arritmias, la angina, pero son peligrosos para pacientes que tienen alguna enfermedad respiratoria. De aquí solo una pequeña excepción. De aquí solamente una pequeña excepción. El timolol se usa como tratamiento del glaucoma. Existe una presentación oftálmica de timolol, una presentación en gotas oftálmicas que se usa para reducir la presión intraocular, ¿sí? Es la única excepción, pero pertenece a este mismo grupo. Entonces, obviamente, si es peligroso que bloqueen los dos tipos de receptores, los fármacos que más se usan en la actualidad son los antagonistas beta 1 selectivos, conocidos también como antagonistas cardioselectivos, porque bloquean de manera prioritaria, de manera principal, de manera selectiva a los beta 1 que están en el corazón. Y aquí tenemos el más representativo, el atenolol. Igualmente todos ellos son antihipertensivos, antiarrítmicos, antianginosos, etc. Entonces, tenemos una pequeña mnemotecnia para recordar estos fármacos, ¿no? ¿Quiénes son los antagonistas beta 1 o cardioselectivos? Yo puedo decir una pequeña mnemotecnia, ¿no? Que es MECAM, ¿sí? Porque tenemos aquí al metoprolol, esmolol, celiprolol, atenolol y bisoprolol. Para recordarlos y diferenciarlos de los otros que hemos visto, los más antiguos, que son los no selectivos, ¿no? Así como comentábamos, jóvenes, la semana pasada con benzodiazepinas, que todas las benzodiazepinas tienen los 6 efectos, ¿se acuerdan? Ansiolítico, sedante, amnésico, hipnótico, relajante muscular y anticonvulsivante, pero destacan los efectos específicos para algunas de ellas. Acá igual, atenolol es principalmente antihipertensivo. Y en segunda línea, también antiarrítmico. Principalmente antihipertensivo y en segundo orden también antiarrítmico.
Por ejemplo, metoprolol. Metoprolol es principalmente antiarrítmico. Y en segunda línea, antianginoso. Bisoprolol, principalmente antianginoso. Y en segunda línea, antiarrítmico. ¿Sí? Entonces, lo más importante, el más representativo, atenolol. Luego metoprolol y luego bisoprolol. No recordemos. Para atenolol, en primer lugar, acción antihipertensiva. Segundo lugar, acción antiarrítmica. Para metoprolol, primer lugar, acción antiarrítmica. Segundo lugar, acción antianginosa. Y para bisoprolol, primer lugar, acción antianginosa. Segundo lugar, acción antiarrítmica. Los tres más representativos de este grupo. Muy bien. Como vemos, jóvenes, son varios fármacos que aprender y hay otros muchos más en la parte de parasimpático. Pero si recordamos lo que es la ubicación de receptores, es más fácil en nuestra mente entender cómo funcionan los agonistas o antagonistas. Muy bien, exactamente tenemos 15 minutos y nos vemos, jóvenes, en la práctica. ¿Sí? En 15 minutos.